¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Buenos días. Vamos, por acá también ya nos entramos una chamba. Muy bien, porque en este espacio es un poco hasta se puede discutir y se puede conversar un poco más. Bueno, el tema que les quería comentar ahora y me pidieron que trabaje es un tema de plataformas digitales y regulación. ¿Por qué? Porque lo que está empezando a ocurrir ahora es que estamos viviendo un fenómeno muy particular ahorita en estos momentos de economía digital, ¿no? Donde está la revolución digital ha llegado a todos los espacios de la economía, a todos los espacios de interacción social, está en todos lados. No hay un solo espacio donde no exista lo digital y a todos le hemos puesto un tech al lado, ¿no? Entonces es como fintech, edutech, agrotech, todo es tech, porque a eso ha ido la tecnología. Entonces, en ese contexto se están dando una serie de discusiones regulatorias que están haciendo necesario sentarnos a entender bien qué cosa es lo que se está queriendo regular, porque lo que empieza a ocurrir es que no entendemos bien lo que queremos regular y de pronto terminamos creando leyes que no sirven sino para obstruir y obstaculizar el desarrollo de las pymes o de las startups o de los nuevos emprendimientos, porque simplemente nos nace querer hacer algo ante el desconocimiento, ante el miedo de lo que no conocemos, ¿no? Entonces, lo que proponemos en esta charla es que ya se está convirtiendo en una especie de due diligence necesario, que cada vez que una empresa, una startup, una pyme quiera entrar al mercado nuevo, tenga que por lo menos hacerse unas preguntas básicas sobre la actividad que realiza y cuál va a ser el impacto que va a tener la regulación en la actividad que realiza. Entonces, puede ir de cero y ir construyendo la charla. Este es un ejemplo interesante. Esto ocurrió en Londres en 1896. ¿Alguien tiene alguna idea de qué cosa es lo que está ocurriendo en ese gráfico, en esa figura? El tema de transporte, De viaje, exacto. Cuando llegaron los primeros vehículos a motor a Londres en ese año, los dueños de carrozas y caballos se sintieron pues preocupados. Porque dijeron, ¿qué pasa ahora? O sea, van a venir esta nueva tecnología acá a malograr nuestro mercado, ¿no? Entonces hay que hacer algo. Entonces lo primero que hicieron fue ir al Congreso y pedir ayuda. Es decir, acá vienen estas máquinas a motor que nos van a dañar el negocio, hagamos algo. Entonces, ese fue el inicio de las primeras leyes de control de velocidad en Londres, que decían que estos vehículos a motor tenían que ir a una velocidad entre 2 y 3 km por hora y tenían que ir precedidos de una persona que iba con una bandera anunciando ¿no? Creo que eso hubiese funcionado porque yo pico el placa en Lima, pero la cosa es que esto pasó en ese momento en Londres y la reacción, como ven, es inmediatamente entre una tecnología nueva y la primera reacción es regular. La regulación puede, en muchos casos, bloquear la innovación, si es una regulación que no es razonable. Entonces, ese fue, digamos, una primera historia. Otra historia nos lleva a Estados Unidos, 1904, el antecesor del avión, uno de los aeroplanos, los hermanos Wright testeaban esta tecnología nueva, y de pronto pasaron algunos años, en 1945, y unos granjeros en una zona de Estados Unidos, ya una vez que se masifica este medio de transporte y tenemos aviones comerciales, esto se desarrolla mucho más, decían que se vieron afectados por esta nueva tecnología, porque ellos decían que, claro, cada vez que pasaba un avión por su propiedad, se morían las aves, o sea, había todo un escándalo, un tumulto ahí que los complicaba, ¿no? Entonces, en esa época había una ley que decía que uno era dueño de todo de todo el territorio que uno poseía, hacia arriba al infinito y hacia abajo al infinito. Entonces, lo que estaba ocurriendo cuando pasaban los aviones por encima era que era una invasión de propiedad, ¿no? Eso puede parecer hasta surreal, pero existió en algún momento en Estados Unidos. Entonces, esta era una invasión de propiedad. Entonces, ellos dijeron, ok, estos aviones construyeron una demanda diciendo que los aviones están invadiendo su propiedad. Y esto llega hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y lo que dice el Congreso, el Poder Judicial, la Corte en este momento es que el sentido común se revela ante esta idea, ¿no? Reconocer semejantes reclamaciones privadas al espacio aéreo bloquearía estas autopistas, interferiría seriamente con
en beneficio del público, ¿no? O sea, esta ley, esta norma que existía era una norma que no correspondía a la realidad tecnológica que estamos viviendo y era momento de repensar esto. Entonces, ese fue un segundo caso. Este es otro tercer caso. ¿Alguno de ustedes ha utilizado este aparato alguna vez en su vida? VHS, ¿no? Betamax. Ay, Betamax, claro. Cuando en las clases en la universidad hablo de este aparato, no entienden los chicos nuevos ahora qué cosa es. Entonces le digo que siempre le digo que es como el abuelito del bisabuelo de Netflix, porque si no hubiese existido esto, no hubiese existido VHS, no hubiese existido Blockbuster y no hubiese existido Netflix. Entonces es como la historia de cadena, ¿no? Cuando se lanza esta tecnología a fines de los 70 en Estados Unidos, Sony la lanza al mercado, lo primero que ocurrió cuando la lanzó al mercado fue una demanda. O sea, el derecho entra siempre, la regulación entra siempre. Una demanda, ¿por qué? Porque se decía que Sony estaba poniendo en las manos de los usuarios un dispositivo que permitía fomentar la piratería. Porque algo que estaba tan natural como grabar en nuestro teléfono celular, en esa época no se podía. Entonces, esta fue la reacción. Y se juntan todos los estudios, los grandes productores de cine y de series de televisión en Estados Unidos y demandan a Sony. El caso llega hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema afortunadamente dice: no, si es que yo bloqueo esa tecnología que ha salido al mercado, voy a frenar la innovación de una manera tremenda. Entonces, lo que analiza es que esta tecnología no era lo que permitiera usos razonables, como por ejemplo el hecho de que una persona esté haciendo algo en un momento, por ejemplo estoy dando una charla acá y dejo grabando en mi casa el programa, eso no lo hago con fines de piratería, no simplemente lo hago para yo utilizarlo después. Entonces, sobre esa base hay una excepción en la ley de derechos de autor en Estados Unidos que decía que este es un uso razonable y por lo tanto ese fue el resultado. Pero entonces, en estas tres historias que les he contado, siempre han visto la relación tensa entre la regulación y la tecnología, ¿no? Entonces el derecho siempre entra a querer regular algo que no necesariamente entiende, con la finalidad de calmar los ánimos. Y eso se está dando ahora mucho más. Internet se ha convertido en una tecnología totalmente disruptiva, mucho más disruptiva que esas clases que hemos comentado y que está en nuestras manos. O sea, tenemos el Internet y lo llevamos para todos lados en nuestra mano. El año 2007, o sea, en este proceso de revolución digital, que es el año 2007 se convierte en año hito, a partir del cual se empiezan a desarrollar una serie de tecnologías disruptivas que empiezan a cambiarnos totalmente, sacarnos de nuestra zona cómoda, ¿no? Fíjense, solamente en el 2007, o sea, hace poco más de 10 años, se lanza el iPhone. El iPhone, que ahora probablemente algunos de ustedes lo tienen ahí, era un momento en el que jamás nadie se imaginaba que alguien iba a poder sacar un teléfono en el que se pueda tipear sobre la pantalla, ¿no? Porque en esa época el BlackBerry era la tecnología punta, ¿no? Yo recuerdo haber hablado con gente que me decía: es imposible, esto no va a funcionar nada que sea contra una pantalla táctil porque no se puede. O sea, uno tiene que presionar. Y este jefe que yo tenía me decía: además, no tengo mis dedos muy moros y yo no podía hacer. Entonces tenía que sentir que presionaba algo para, bueno, pues salió esto y rompió completamente los esquemas de lo que existía en su momento, ¿no? Facebook en el año 2007 escala, empieza a agarrar escala internacional y escala global. Twitter, el mismo año, 2007. Android, también 2007, ¿no? Como respuesta a Apple. El ebook, ¿no? Este es el producto bandera de Amazon, que es el Kindle, que transformó completamente la forma de lectura, asemejándolo lo más posible a un libro físico, ¿no? Este símbolo, ¿alguien lo reconoce? Es Watson, la tecnología de inteligencia artificial de IBM, también se lanza en el 2007. Airbnb en el 2007. La nube, como tecnología, aparece también y se lanza. Creo que Amazon Web Services lanza su primer servicio de nube en el 2007. Esta es la nube, no es la que está afuera, sino esta es la nube. Y ese es un breve recuento de una serie de narraciones muy interesantes, un relato mucho más completo en el libro de Thomas Friedman que se llama Thank You for Being Late, o Gracias por estar tarde, que es una visión de cómo a partir del año 2007 en adelante se han dado los verdaderos cambios más disruptivos en nuestra vida gracias a la tecnología, ¿no? Y donde él dice que ya la capacidad de reacción del ser humano es nula. O sea, nuestra capacidad de adaptarnos ya es nula. Tenemos que simplemente seguir hacia adelante con lo que va viniendo, ¿no? Sin embargo, esta revolución digital recién empieza, o sea, no se ha terminado. Recién empieza y desde el año 2010 hasta ahora van a seguir habiendo cambios que nos van a sacar completamente
de cuadro, ¿no? El Big Data se habla mucho de procesamiento de información en gran escala, de pasar de tomar decisiones totalmente intuitivas a tomar decisiones basadas en data. ¿Y por qué en data? Porque cada vez estamos más en Internet, lo que vamos dejando es una huella digital, ¿no? O sea, ahorita sus teléfonos han detectado que ustedes están en cómics. O sea, esa es información que ya está guardada en sus celulares y que es información que está registrada, ¿no? Si ustedes toman después un aplicativo para irse a regreso a sus casas, también toman que se movieron de un lugar a otro. Toda esa data que uno va recopilando en distintas plataformas y que sirve para tomar decisiones, para hacer usos buenos y para hacer usos malos. La idea es que ahora fomentemos el buen uso, ¿no? Pero también se pueden hacer cosas negativas, como lo que ocurrió con Cambridge Analytics en los procesos electorales en Estados Unidos, ¿no? El Internet de las cosas, que es otra tecnología de punta sobre la que se está hablando mucho, que implica que no solamente nuestro celular y nuestra computadora van a estar conectados al Internet, sino todo lo que nos rodea, ¿no? Eso va a seguir mandando más data. Leí una estadística hace poco que se ha generado más data en los dos o tres últimos años que en toda la historia de la humanidad, producto de toda la información que estamos entregando a través de nuestros dispositivos. Hasta ahora no he encontrado esta acá. No sé cómo será esa bañera conectada al Internet, pero la gran mayoría de cosas del otro lado sí, la refrigeradora. Esa historia famosa de la refrigeradora que está conectada al Internet. Pero para hacer los pedidos a los supermercados, a las tiendas Se acaba la leche, detecta el sensor y automáticamente lanza un pedido que lo que hace es hace la orden y ya llega a tu casa automáticamente. Ni siquiera tienes tú que interactuar con el supermercado. Entonces, son toda la lista de dispositivos que están conectados. El Internet de las cosas se convierte en una tendencia. La inteligencia artificial, que en buena cuenta y en lenguaje sencillo no es otra cosa que el software aprendiendo sobre la base de la experiencia. Nada más. No es un robot que camina, porque hay también todas esas historias que se están creando sobre los robots, nos van a quitar el trabajo, en fin. O sea, sí, estamos en un momento en el que mucho del trabajo mecánico se va a automatizar, pero finalmente la inteligencia artificial es diseñada por la inteligencia humana, entonces ahí también va a haber una gran revolución en la forma como interactuamos, ¿no? Mi hijo tiene dos años y habla con el dispositivo de Google y le dice: ok Google, dime, haz como un perro, y él ladra, ¿no? Ok, el sonido del perro es así, y él interactúa con uno. O sea, es increíble ver cómo él está interactuando con un objeto inerte, digamos, que no es humano, ¿no? Y responde y conversa y sabe muy bien que si que le habla le va a responder. Entonces, esa interacción del ser humano con el software va a cambiar, porque además la tecnología está evolucionando al punto en que está permitiendo que el software identifique la voz de una mejor manera. O sea, es curioso porque pasamos de la voz, que fue protagonista en el teléfono durante años, al texto. Y ahora estamos volviendo otra vez a la voz, ¿no? Porque el software está empezando a leer mejor la voz. Entonces, este cuadro de alguna manera sintetiza cómo cambió el mundo a nivel corporativo. Fíjense en el año 2006, que es por ahí la época del 2007-2006 que hablamos. ¿Cuáles eran las empresas que lideraban la mayor capitalización bursátil en el mundo? Eran empresas Exxon, extractivas, ¿no? Y fíjense cómo fue el 2019. O sea, el mundo se convirtió en tecnología, totalmente. El mundo pasó a ser un mundo de industrias extractivas para pasar a estar liderado. Y acá hay un dato interesantísimo, que en términos de... Fíjense a Microsoft. Microsoft era una empresa que, si bien ha sido un gigante de la tecnología, hace unos años, miren dónde estaba, bajó bastante porque, en fin, empezó a diversificar demasiado sus líneas de negocio, estaban un poco perdidos en el norte, y hasta hace unos años que tomó la dirección Satya Nadella, que es el actual CEO de Microsoft. Esto cambió, porque él dijo: hay que enfocarnos en negocios corporativos. Y eso ha llevado a Microsoft a reinventarse. O sea, incluso las empresas digitales o las empresas de tecnología también tienen que hacer su transformación digital cuando pasa el tiempo, porque pueden quedar obsoletas de forma muy rápida. Entonces así cambió el mundo, ¿no? Ahora todo es tecnología. Acá están las empresas de internet más poderosas del mundo, ¿no? O sea, las más grandes del mundo. Fíjense que acá también hay un tema de geopolítico, ¿no? China y Estados Unidos dicen que esto va a ser la nueva guerra fría, la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, porque todas estas empresas están compitiendo a nivel global, ¿no? En Perú, por ejemplo, tenemos a
Uber, pero también he visto que en muy poco van a lanzar Didi, que es el servicio de taxi también por aplicativo chino. Ya están, en breve van a lanzar acá en Perú. Y todas estas demás empresas. Entonces se ha convertido como que en la nueva Guerra Fría, es lo que dicen, la Guerra Tech va a ser la nueva Guerra Fría. Para ver qué países, así como en la época, en los 80, 70, 80 era el desarrollo nuclear, ahora va a ser el desarrollo tecnológico. Entonces vivir en digital no es más una opción, no tenemos la opción de hacerlo, tenemos que entrar de frente en esta ola y esta ola si no nos va a llevar de encuentro, nos va a arrasar. Y acá es donde aparece esta definición interesante sobre economía digital, ¿no? O sea, esto que yo les contaba hace un momento es cómo la revolución digital ha llegado a todos los espacios, incluso a la economía, ¿no? Entonces ahora nuestra economía se empieza a mover sobre la base de los datos, sobre la base de las plataformas digitales, y eso se llama la economía digital, que tiene un componente que es el comercio electrónico, que así se le denominaba, digamos, en los años 90, todo este tema de transacciones a través de páginas web o de portales de internet, para hablar ahora también de economía colaborativa, ¿no? ¿Alguien sabe qué cosa es economía colaborativa? ¿Tiene alguna idea de lo que es? Máquina electrónica. El Uber. Sí, exacto. O Waze, por ejemplo. Exacto. Al final, lo que empiezas a encontrar es que se le llama colaborativa, aunque hay toda una serie de discusiones sobre si es colaborativa efectivamente o no, pero básicamente yo prefiero llamarle plataformas digitales, luego les muestro una definición que interesante sobre el tema. ¿Por qué? Porque lo que haces es unir oferta y demanda a través de una plataforma que es intermediaria. Básicamente es eso. O sea, unes los puntos. La plataforma lo que hace es une el punto A y el punto B. Gente que quiere ser transportada con gente que quiere transportar. Juntas. Y toda esa economía está empezando a trastocar completamente el marco legal de todo lo que se imaginen. O sea, está generando por otro lado una serie de oportunidades infinitas que no teníamos antes, ¿no? La posibilidad de que ahora uno pueda desde acá no salir a la calle a tirar dedo, por ejemplo, para tomar un taxi, sino pedirlo desde el celular, desde la palma de tu mano. O que tengas que de repente encontrar, digamos, alternativas a un hotel, también desde la palma de tu mano, sin necesidad de pasar por todo el proceso convencional de ir al check-in y todo eso, ¿no? Entonces, está revolucionando la forma de hacer negocios. Y esta economía colaborativa pueden llevarla a donde quieran. Después luego hacemos un ejemplo de algunos casos quizás no están todavía desarrollados acá, pero que también se puede aplicar a donde quieran. O sea, hay ejemplos de grafiteros, hay ejemplos de gente que hay una plataforma peruana que se llama Todo, que simplemente hacen trámites. O sea, gente que quiere hacer trámites y te hacen el trámite, ¿no? Entonces, lo que quieras, ¿sí? Escuché una vez que había una persona que decía que tenía su abuelita y que tenía que llevarla a un sitio pero no tenía tiempo, entonces la llevaba a la persona, ¿no? Esto va a ser un trámite, ¿no? Todo eso ya está en la palma de tu mano, ¿no? Entonces, estas son algunas de las plataformas que vemos que están dentro de este esquema de economía digital. Fíjense, está Google, iTunes, Netflix, no sé si ustedes usan Netflix, pero Netflix ya es... Ahora Apple ha lanzado este año el producto que va a competir directamente contra Netflix, que es un producto donde van a crear incluso propios contenidos, así que también se va a armar ahí una competencia interesante. Uber, PayPal, que son medios de pago, plataformas para hacer pagos básicamente, Waze, Spotify, Skype, o sea, les aseguro que más de una de estas de acá están en su celular y las utilizan para hacer llamadas o para comunicarse, para hacer transacciones. Waze ahora ha implementado con todo el tema de pico y placa, uno puede ingresar su placa y le dice por dónde salir, ¿no? Por dónde no ir. Por dónde no ir, sí. Entonces, todo esto, nuestra vida estamos consumiendo estos productos permanentemente a través de nuestro celular. Fíjense lo interesante de estos cambios radicales que se dan. Este slide me parece interesante porque resume un poco. Netflix no mató a Blockbuster. Los ridículos cargos por pagos pasados lo hicieron, ¿no? Uber no mató a los taxis. El acceso limitado a taxis, el mal servicio y el control de tarifas lo hicieron. Apple no mató a la industria de la música, el obligar a comprar álbumes completos lo hizo. Amazon no mató a los minoristas, el mal servicio y la experiencia del cliente lo hicieron. Airbnb no está matando a la industria hotelera, la disponibilidad limitada y las opciones de precios lo hicieron. Y acá viene el mensaje fuerte, ¿no? La tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor. No centrarse en el cliente es la mayor amenaza para cualquier negocio, ¿no? Estas empresas, muchas tienen como parte de su cultura ese tema de la obsesión por el cliente. O sea, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon,
tiene una historia en la que cuando tiene sus directorios, él tiene una silla que deja vacía. Y él dice que ese es el cliente. Que en sus directorios tiene que siempre estar presente. O sea, tiene una obsesión por el cliente increíble. Pero es curioso porque, por otro lado, estas empresas que supuestamente son muy ágiles de cara hacia el cliente, el back office de estas empresas normalmente no es el más ágil. O sea, me ha tocado trabajar con algunas de ellas y solamente ser mi proveedor en algún momento ha tomado pero la vida. Sin embargo, de cara afuera sí son muy ágiles porque digamos que tienes toda esta cultura que está totalmente orientada a resolver la vida del cliente. Cuando alguna vez, si alguno de ustedes ha comprado algo a través de Amazon y por ahí no le llegó, uno pone el reporte y inmediatamente le responden y hasta lo reponen sin cargo adicional. O sea, es la forma de demostrarte que esta es la manera de resolverlo con un clic, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es economía colaborativa? ¿Qué cosa es sharing economy, economía colaborativa? Bueno, acá hay algunas definiciones, ¿no? No tiene una definición unánime, aunque los términos más comunes hacen referencia al uso compartido de bienes y servicios entre consumidores. O a la prestación de servicios en base a plataformas virtuales gracias principalmente al uso de Internet. Uso compartido de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué ocurre normalmente cuando yo voy en mi carro en la calle, ¿no? Es muy probable que si me voy de mi casa a trabajo en mi auto, vaya yo ocupando mi sitio y tenga todo el espacio vacío. Estoy haciendo un uso bien eficiente del espacio público porque estoy viendo yo solo cuando podría estar transportando a otras personas. Entonces, tengo un activo que está subutilizado y que otras personas podrían sumarse y haríamos un uso más eficiente porque hay menos carros en las pistas, ¿no? Y todo eso revierte en un beneficio para la sociedad y la comunidad. Entonces, todo esto está fundamentalmente centrado en el uso de plataformas digitales. Acá hay algunas características de este fenómeno del sharing economy, ¿no? Por un lado, optimiza el uso de los bienes, ¿no? Por ejemplo, si tengo otro ejemplo, el caso del Airbnb, ¿no? Tener una habitación disponible que no utilizo, la puedo utilizar para poder crear algo, ¿no? Entonces le doy un mejor uso al bien que tengo. Conectas oferta con demanda, lo que les decía hace un rato, ¿no? Personas que quieran alojar con personas que tengan disponibilidad para alojar. Menores costos de transacción, porque todo está hecho desde el celular, o sea, no tienes que ir a hablar con nadie. O sea, es más, incluso cuando, no sé si alguna vez ustedes utilizan frecuentemente estas aplicaciones para el transporte, pero incluso uno le puede poner ahí en el perfil que no quiere que el conductor no te hable. Por favor, no me hables. Ponme tal radio, o sea, simplemente te puedes subir y llegar de un lugar a otro, ¿no? Está todo ya. Me ha pasado una vez también que me ponen una radio y entonces yo me había olvidado de cambiar eso y me dicen, no señor, sí, le puso la radio que usted puso, ¿no? Entonces, y me había olvidado de cambiarla, no lo tenía. Entonces, el servicio es muy personalizado, está muy diseñado para que simplemente no tengas que negociar. Yo me acuerdo de la primera vez que me subí a un Uber, al salir me daba la sensación de que me estaba yendo sin pagar, porque tenía que sacar, ¿no? Pero luego, después te estás acostumbrado y te das cuenta que ya, el pago es automático, no tienes ni siquiera que negociar tarifas, nada. Todo eso se basa mucho en reducir la simetría de información, porque tú puedes, así como nosotros valoramos a la persona en la plataforma, el conductor o el repartidor de Rappi, ellos también nos evalúan a nosotros. Entonces, si nosotros hemos sido irrespetuosos o dañamos el auto, lo que fuera, también tenemos un puntaje y la plataforma te puede limitar el acceso también. No solamente nosotros ponemos la crítica o el comentario positivo o negativo, sino también ellos nosotros. Y ese sistema es un sistema que fomenta mucho la autorregulación, porque lo que yo hago siempre que tomo uno de estos servicios es mirar, por ejemplo, qué comentario le puso otra persona a ese señor, ¿no? ¿Qué puntaje le puso? Si tiene un puntaje muy bajo, lo cancelo, ¿no? Porque digo, esta es la mejor opción. Y el punto 5, clave, hay una tensión muy fuerte entre estas plataformas y los sistemas en los que operan, los sistemas legales en los que operan, ¿no? Como les decía, y este tema de los problemas legales vamos a ver un poco más adelante, pero el tema de la intermediación acá es la clave para entender este fenómeno, ¿no? Ojo, no estamos frente a una cosa completamente nueva. La intermediación ha existido en la historia de la humanidad siempre, ¿no? Pensemos en ejemplos más analógicos o físicos, ¿no? El corcho de la universidad, ¿no? Este corcho en realidad es un corcho, o yo siempre digo el corcho de Wong, porque Wong también tiene un corcho donde uno pega cosas, ¿no? Ahí Wong lo que hace es simplemente poner a disposición un espacio donde la gente postea
clases de matemáticas, clases de guitarra, vendo mi carro, etc., ¿no? Y esto ha existido mucho tiempo, y la discusión acá que yo traigo a raíz de estas cosas de plataformas digitales es si es que yo, por ejemplo, contrato un servicio de profesor de matemáticas y me estafan, ¿quién es el responsable de su opinión? ¿Cree? ¿A quién me quejo? ¿Con quién me quejo? En teoría con el profesor, pero en sí ahí uno es el responsable de eso. ¿Vos sos responsable de eso? ¿Deberías ser responsable? No necesariamente. No. Porque siempre se está poniendo a disposición un espacio para que la gente cuelgue, pero no tendría por qué, o sea, vos no tendría por qué ser responsable por lo que pasó entre las dos personas, ¿no? Igual ocurre también, algo parecido ocurre también acá, ¿no? En los servicios clasificados, que también existen años atrás, ¿no? O sea, solo acá hay una diferencia, porque creo que acá en WOM uno no paga, ¿no? Uno pega el aviso ahí. Acá uno se paga por publicar. Tú vas y pagas a una agencia de comercio para publicar en los clasificados tu información, ¿ya? Si te estafan, si te venden algo que no es, ¿el comercio tiene la culpa? No, tampoco. Tampoco, ¿no? O sea, ya hizo un filtro, o sea, además no sé si tendría que ser un filtro tan exhaustivo, pero por lo menos hay cosas ilegales que no se pueden hacer a través de esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, servicios de sicarios o cosas de ese tipo que no se deberían publicar en un diario así. Pero más allá de ese tipo de cosas manifiestamente ilegales, todo lo que ocurre dentro de las transacciones que se dan a raíz de esta plataforma deberían ser, digamos, responsabilidades de las partes que lo acuerdan, ¿no? Fíjense en las agencias de empleo. Existían también en el pasado, y también hasta el día de hoy, uno va a una agencia, la agencia lo que hace es un chequeo de seguridad, porque chequea los antecedentes policiales, penales de la persona, y te da una garantía incluso de algunos meses, en algunos casos, en otros casos no sé. Pero también ya existía determinación en el mundo offline, digamos, en el mundo analógico. Pensemos ahora en la intermediación digital, ¿no? Entremos de nuevo en el mundo digital. ¿Alguien ha utilizado Mercado Libre alguna vez? Es muy parecido a esto. Yo entro en una plataforma digital donde encuentro a una persona que está vendiendo y yo me conecto, pero a través de Mercado Libre. O sea, Mercado Libre es como el corcho, más o menos como el corcho, ¿no? Pensemos en el caso de un centro comercial, ¿no? El centro comercial lo que hace es ofrece una serie. ¿Qué pasa si a mí me vende en el Jockey, me estafan en una o me dan un producto dañado en una de las tiendas del Jockey? ¿Es responsable la tienda del Jockey o es responsable el centro comercial del Jockey Plaza por haber permitido las tiendas? Entonces, ese tipo de cosas que nos parecen muy simples ahora en el mundo analógico, cuando las trasladamos al digital no es tan sencillo, ¿no? Porque no se entiende bien qué cosa es lo que está ocurriendo, que se piensa que como esto es digital, entonces es completamente distinto. Y no es tan distinto, ¿no? Hay algunas variables, sí, pero no es tan distinto. Hay un caso en Indecopy que llegó vinculado a una plataforma digital y Indecopy resolvió el caso diciendo lo siguiente, ¿no? Para el caso de plataformas que crean un marketplace o punto de encuentro entre oferta y demanda de terceros, donde la participación de la plataforma es meramente técnica, pues actúan como facilitadores de información, no tienen control ni conocimiento de la información alojada o transmitida a través de ellos, entonces la plataforma no sería considerada responsable sobre el cumplimiento de las ofertas publicitadas a través de la misma, ¿no? Esta resolución no es el criterio único de Indecopy, pero por lo menos nos da a entender que en el caso de plataformas como Mercado Libre, que son plataformas de comercio electrónico para hacer transacciones entre dos partes, en la medida en que simplemente seas un facilitador de información, no hay problema. La tendencia parece ser que mientras más te metes tú en el negocio de esto que subyace la plataforma, más responsabilidad vas a tener. Pero al menos acá es así. En este caso de Mercado Libre, ¿no? Pero cuando ya entramos a estas nuevas plataformas vamos a encontrar que las relaciones son un poco más complejas porque hay relaciones entre el conductor y la plataforma, entre el usuario y la plataforma, entre el usuario y el conductor. O sea, hay una mayor complejidad de relaciones, ¿no? Entonces, a la hora de resolver un conflicto, vas a tener que ver qué cosa es lo que le ofreció la plataforma al usuario, qué cosa le ofreció la plataforma al conductor, cómo fue el servicio, se prestó en esas condiciones en las que lo ofrecieron o no. Porque no es Uber quien presta el servicio en realidad, sino es el que presta el servicio de transporte,
es el conductor. Pero el precio lo pone Uber. La ruta también te lo puede trazar Uber. O sea, hay un compartido ahí, o sea, no es tan... O sea, lo que hace Uber en ese caso es tener un servicio de interconexión, donde ahí te da una serie de... Y sobre ese servicio de interconexión sí tiene responsabilidad, creo yo, porque te está dando la información, te está dando una serie de cosas, pero el transporte puro te lo hace el conductor. Aparte de la información, lo tiene Uber, la información del conductor y la información del pasajero. Entonces, es un híbrido muy interesante a regular, ¿no? Sí, o sea, porque lo que ocurre es que cuando sí, pues, no sé, no es sencillo de entender esto y no es fácil tampoco porque en algún momento también he tenido publicidades que pueden haberse un poco confusas, como por ejemplo decirte, tomas el servicio conmigo y es más seguro, ¿no? Entonces, da una sensación de seguridad que en realidad no te la puede garantizar nadie, porque lo que hacen es un chequeo de seguridad, pero es como la agencia de empleos. La agencia de empleos lo que hace es chequear las antecedentes de la persona, pero no te garantiza que la persona no te va a robar, ¿no? Eso a veces no queda tan claro tampoco en los términos y condiciones, pero es una situación que estamos empezando a ver cada vez más, donde lo que dicen de copia al menos sobre estos temas es que hay que analizar bien cuál es la relación que hay entre quién y quién, porque son múltiples relaciones que se dan en esta plataforma, ¿no? Si la aplicación de transporte te ofreció seguridad y no te la está dando, hay un problema. Si es que te ofreció en fin, no sé, una ruta y de pronto te la cambiaron o en fin, te ofreció un precio y luego te lo cobró en otro, también hay un tema, ¿no? Pero ahí empezamos a ver toda esta serie de discusiones legales que se empiezan a dar sobre este tipo de plataformas, ¿no? Lo que yo decía es que los intermediarios no se fueron, sino que simplemente cambiaron. Ahora son otros, ¿no? O sea, ya no es la agencia de empleo, ya no es el corcho de Bon, ya no es los clasificados de comercio, ahora son otros intermediarios que son estas nuevas plataformas digitales que han llegado y que plantean una situación un poco más compleja que la del corcho de Bon o la de los clasificados, porque vemos ahí que hay múltiples relaciones que se dan en todo. Fíjense qué es lo que está pasando a nivel mundial con esto. La justicia argentina falla contra Globo y otras dos plataformas de reparto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se están empezando a discutir. Ha salido una discusión que en el Perú también se está dando actualmente sobre cuál es la relación entre los conductores de Uber, los repartidores de Rappi y la plataforma. Algunos quieren poner un régimen de relación laboral ahí, porque se dice que estas plataformas lo que están haciendo es precarizar el empleo. Yo no creo que eso esté, al contrario, creo que está generando una serie de oportunidades para gente que normalmente no tenía acceso a este tipo de trabajo, pero de ahí a considerar, a poner digamos como regla que esto sea una relación laboral por defecto, creo que es un poco muy lejos, porque puedes incluso ir contra la propia naturaleza de esta plataforma, porque muchos de estos conductores o repartidores trabajan para muchas plataformas al mismo tiempo, no tienes una relación de exclusividad como una sola, ¿no? Entonces puedes terminar dinamitando la esencia del modelo de negocio de esto. Eso no quiere decir que no se le reconozcan ciertos beneficios o cosas de algún tipo, pero convertir esto en relación laboral, que además ya el derecho laboral tiene respuesta para esto, porque uno analiza y cuando existen ciertas 3 categorías para considerar si una relación es laboral o no, ya un juez puede sentenciar y decir sí, acá hay relación laboral. Porque además, si uno empieza a analizar cada uno de estos modelos, Globo tiene un modelo distinto al modelo de Rappi. Uber Eats es un modelo distinto al de Globo y de Rappi. Deliveroo en España tiene otro modelo. O sea, cada uno es, y se lo digo porque ya me tocó estar en una reunión con el viceministro de Trabajo hace algunos meses, en el que estaban todo el equipo de asesores, están todos los aplicativos que están en Perú, ¿no? Incluyendo también peruanos como Urbana o Chasqui, que son también repartidores. Y cada uno iba contando su modelo de negocio y yo iba viendo la cara de la gente de los asesores de la Sunafil y decían que esto es distinto, o sea, hay que ver bien qué cosa es lo que queremos regular para evitar justamente distorsionar el modelo, porque lo que vamos a terminar afectando no necesariamente es a la plataforma que viene a invertir en Perú, sino a las pequeñas empresas peruanas, a los pequeños emprendedores digitales peruanos que quieren utilizar estas ventajas de la tecnología para poder escalar un negocio y sacarlo fuera del país. Entonces, a ellos les vamos a poner la valla más alta. A Google también ya lo están funcionando bastante fuerte en otros lugares, Facebook también es conocido, empiezan a aparecer sectores que
que resisten esta llegada, como por ejemplo los sindicatos de taxistas, como por ejemplo la industria hotelera, como por ejemplo las empresas de telecomunicaciones, que lo que exigen es el mismo nivel de tributación para estas nuevas empresas. Japón sacó reglas para limitar el alojamiento compartido, que es el que hace plataformas como Booking, como Airbnb. Nueva York acaba de sacar la semana pasada nuevas regulaciones para las aplicaciones de transporte. Entonces, todo esto está ocurriendo en el mundo y está ocurriendo a una velocidad increíble donde, o sea, yo siempre digo, no es solo en Perú que aparece un congresista inspirado que sacó un proyecto de ley descabellado, es en el mundo que está ocurriendo esto, porque creo que no estamos todavía en capacidad de poder entender a profundidad qué es lo que está ocurriendo con la economía digital, ¿no? Cómo está cambiando esta dinámica de servicios, de productos que están saliendo. Entonces, la primera reacción, así como les contaba al inicio, como en Londres, en la época de las carrozas y caballos, es regular, y regular de inmediato, como sea, porque es la manera que creemos que hay que hacerlo. Y no nos damos cuenta que le estamos poniendo una valla a las pymes, a los pequeños emprendimientos peruanos, que son los que vienen detrás, porque cuando ya está esta regulación puesta, esos negocios no van a poder ya. Finalmente, Google o Facebook pueden tener la espalda para soportar una regulación pesada, pero un pequeño emprendedor no, una startup, una pyme no. Entonces, vamos a ver casos específicos de acá les he contado un poco lo que viene ocurriendo en el mundo, pero ahorita les quiero contar un poco de eso que está ocurriendo acá en Perú sobre este tema. En transportes, que es un sector, porque nuevamente estas plataformas lo que hacen es conectar oferta y demanda, pero siempre se enfocan en un sector específico. En transportes, lo conocemos, tenemos acá a Cabify, tenemos a Uber, tenemos a Easy, tenemos a Bit y posiblemente va a entrar Didi, la empresa china, dentro de muy poco. Aparece en el Congreso un proyecto de ley que regula el servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces uno dice, ok, ¿a raíz de qué fue esto? Bueno, empezaron a aparecer noticias de supuestos robos o violaciones a través de estos aplicativos en los medios. Saqué la cuenta, han sido 2 o 3 casos por ahí que fueron sonados, ¿no? Pero que justamente, fíjense, que son casos que han llegado a la prensa porque la propia aplicación permite trazar y conocer quién es la persona y llegar rápido a la persona. Si uno se sube a un taxi en la calle de los de antes, eso, yo siempre he dicho que subirse un taxi en la calle era como acto de fe, ¿no? Porque no sabes que iba a llegar a donde tuviese que llegar. No había forma cómo detectar quién es la persona, o sea, porque la persona te robó, te violó y ya desapareció. Acá la plataforma permite registrar eso. Entonces, bueno, a raíz de este tipo de escándalos sale este proyecto de ley y fíjense la complejidad para regular algo que no se entiende. Fíjense cómo. Primero se habla de un servicio privado de transporte, ¿no? O sea, lo que existe acá, servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas. ¿Ya? El transporte, según este proyecto de ley, tenía que conversar, o sea, la nueva figura tenía que conversar con el Reglamento Nacional de Transporte. Cuando vamos al Reglamento Nacional de Transporte, encontramos que el servicio privado de transportes no es otra cosa que el servicio que yo tengo de mi carro. O sea, tengo una camioneta que me sirve para transportar cosas de mi negocio, nada más. No existe un servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas. Con lo cual se empezó a regular primero algo que no existía en absoluto y que iba a requerir que se modifique todo el Reglamento Nacional de Transportes para poder recién estar coherente. Y acá está la parte más interesante. Fíjense la cantidad de términos que salieron en la discusión en el Congreso. No había consenso sobre lo que se quería regular, no se entendía en absoluto lo que se estaba regulando. Ni siquiera había era como violaron a alguien en una taxa con el aplicativo, regulemos a esta plataforma. Y salieron entidades operadoras de plataformas tecnológicas, esa es una definición. Entidades que intermedian para el servicio de transporte de pasajeros. Todas estas palabras están en el mismo texto del mismo proyecto de ley, ¿no? O sea, ni siquiera era una sola palabra para identificar, eran varias palabras que se contradecían entre sí. Entidades que intermedian para el servicio de transporte de pasajeros. Plataformas que permiten acceder a un servicio de taxi cuyo pago puede ser en forma electrónica. Fíjense cómo, en el afán de querer explicar lo más posible, nos empezamos a perder, ¿no? Y finalmente, el término que quedó reflejado en el proyecto de ley es servicio especial taxi por aplicativo. Yo, me recuerdo que me llamaron a una de las comisiones de Congreso para un poco dar mi opinión sobre el tema y todo, y yo decía, ya, pero partamos por el tema de que eso no es un taxi. O sea, no es taxi. ¿Estamos de acuerdo que no es taxi? No, o sea, es un taxi, no es taxi, regulémoslo como lo que es, como un servicio de aplicativo, de transporte por aplicativo, que permite la intermediación entre dos puntos. Eso sí es, pero no es un servicio de taxi.
No, sí es un servicio de taxi. Entonces al final quedó servicio especial taxi por aplicativo, que en el Reglamento Nacional de Transporte no existe. Porque en el Reglamento Nacional de Transporte existe el taxi que conocemos en las calles, el que debería estar regulado, porque en Perú nunca se reguló cómo se debe y al final cualquiera podía ponerle taxi a su carro y así taxear. Entonces, esta confusión de términos lo único que hace es generar inseguridad jurídica. Porque uno, cuando entra en vigencia una ley así, tú dices, ¿quién soy? O sea, ¿quién me regula? Además hay todo un conflicto de competencias entre quién regula, si el MTC, la Sutran, ahora va a ser la ATU. O sea, entonces, este tipo de regulación por miedo o ante eventos mediáticos genera este tipo de normas que no son los más coherentes, ¿no? Pregunta, entonces, exactamente sobre este sector, ¿qué es un taxi exactamente entonces? ¿Cómo? ¿Qué es un taxi? Un taxi es un servicio público, además considerado un servicio público, el que tú pagas Sí, por transporte, o sea, de un punto a otro, ¿no? O sea, es público, ¿por qué? Porque tú requieres ir al gobierno y pedir permiso para realizar esa gestión. Sí, porque es un servicio, porque es considerado un servicio de transporte público, de acceso al público en general, ¿no? Ese es como estaba concebido el taxi históricamente. Sí, pero ellos no le pagan impuestos al gobierno. Por lo tanto, no puede ser, o sea, no tiene sentido. ¿Cómo que no le pagan impuestos? Los taxistas no pagan impuestos. No, sí, o sea, deberían pagar. Es que no tiene sentido que dejen de llamarle a taxis, a los Uber son taxis. Y el hecho que no le llamen taxis, estamos hablando de que un grupo de personas están discutiendo sobre una definición de que ellos mismos ni siquiera entienden cómo es su vida. O sea, no sé si me explico. O sea, hay un grupo de personas congresistas que son una sarta de burros que tratan de definir algo desde su propia concepción y no entienden nada de lo que sucede mismo en la realidad peruana. Sí, O sea, eso ocurre y cuando quieren etiquetar este servicio con categoría. Yo entiendo, es natural, tú vas a etiquetar algo con lo que más, con tu referente más cercano, ¿no? Entonces, como hay taxi acá en la calle, entonces es un taxi, sí, pero ¿a quién regulas? ¿Al taxi o a la plataforma? Depende, o sea, si acá lo que se está buscando regular es a la plataforma, porque se entiende que a través de la plataforma se consiguen los servicios, ¿no? Pero no es, o sea, el servicio de taxi, el convencional, es que tú te parabas en la calle y tirabas dedo y el taxi venía a ti. En esos servicios, el taxi no está yendo a recoger gente en la calle, sino que el aplicativo es el que permite el acceso. Entonces, ya el modelo cambia completamente. No es un taxi, sino es un servicio de intermediación de transporte, básicamente. sí, pero en este caso, o sea, Uber tecnológicamente es igual que Mercado Libre. ¿Cómo? Entonces, o sea, es bastante estúpido regular al taxista y sancionarlo por algo que otra empresa está haciendo. Sí, entiendo tu punto perfecto, sí. Pero eso es parte de las manifestaciones que empiezan a salir con estas discusiones. Y uno ve, es bien interesante sociológicamente, antropológicamente, escuchar la sesión, esta colada en YouTube, la sesión de debate de este proyecto de ley en el Congreso. Pero hubo gente que me sorprendió, por ejemplo, o sea, salió Cecilia Chacón con una posición bien razonable sobre este tema. Leila Chihuahua también salió a exponer sobre esto, o sea, con puntos razonables que yo no pensé que fuesen a venir de ese lado, ¿no? Alberto Belaunde también sí hizo una muy buena intervención y algunos otros más, bueno, Johnny Lescano, ahí sí les digo que él sí cree que esto es un taxi y que tiene que ser regulado como taxi, que no hay otra definición para esto. Entonces, pero es interesante ver cuáles son, ahí uno se da cuenta exactamente cuál es la visión sobre, primero, las nuevas tecnologías que están entrando y sobre el emprendimiento de entrar, porque es clarísimo que no tenemos mucha idea hacia dónde ir en los sistemas legales aún. Otras cosas que se incluían en el proyecto de Dios que me sentía como Franchella en esto, porque te decían que exigían tener una oficina física a estas plataformas y tener una central telefónica que opere 24 horas, ¿no? O sea, yo entiendo que les exijas rapidez en la respuesta y en la atención de un incidente a esas plataformas, porque a veces uno está desesperado porque hay que resolver un problema, que se te olvidó algo en el auto, no sé. Pero exigirle que tenga una central telefónica, o sea, es pensar justamente con una cabeza de hace años atrás, ¿no? No le vas a exigir una oficina física, digamos, para atender reclamos, si es que tienes la posibilidad de hacer el reclamo. Lo que sí le puedes exigir es que sea rápida la respuesta, y que si no responden adecuadamente lo sancione el Indecopi, que de hecho lo puede hacer. Pero ese tema digamos, en el transporte
lo más cercano a lo que es un taxi, ¿no? Eso ocurrió hace poco también en San Isidro, que fue un scooter que atropelló a una persona, ¿no? También salió en la prensa. Nuevamente, en este caso, un día despertamos y encontramos que en las calles de Lima habían estas scooters eléctricas que ahora tienen Green, Movo y que están, digamos, disponibles, ¿no? Es ejemplo clarísimo del sharing economy, de la economía colaborativa o compartida, o yo prefiero llamarla economía de plataformas digitales, donde tienes tú, no tienes que comprarte un scooter, sino que lo tienes a disposición en la calle y puedes utilizarlo. Pero claro, cuando estos servicios de transporte, de micromovilidad, entran a la gran ciudad, chocan completamente con el sistema que tenemos, porque el sistema que tenemos es un sistema donde, si yo quiero operar en la vía pública, tengo que pedir una licencia al municipio local, y en fin, una serie de permisos y cosas que tengo que necesito, ¿no? Y además una serie de medidas de seguridad, porque nuestra ciudad no está diseñada para poder tener ciclovías, o sea, aún no, de una manera mucho más integral, tener una ruta de ciclovías, rutas especiales para esos vehículos. Entonces la gente empieza a utilizarlos en la vereda, ¿no? Y así ocurre este tipo de cosas. Pero apenas ocurre el accidente, o sea, así como apenas ocurrió el incidente de robo de Uber, automáticamente ahí sale la regulación, ¿no? El MPC prohíbe la circulación de scooters eléctricos en veredas y limita su velocidad máxima. La resolución fue publicada en el Perú y exige que vayas a 25 km/h. Esa es la velocidad oficial que pide el MPC para este tipo de scooters. Y Miraflores fue el primer distrito que salió con su ordenanza, ¿no? Que le cayeron pero palos y piedras encima, porque de hecho ahorita Miraflores está modificando esta ordenanza y ha creado, digamos, va a dividir esta ordenanza en dos partes, ¿no? Pero el nombre era muy interesante, la ordenanza que regula y promueve la convivencia en espacios públicos en el distrito de Miraflores, ¿ya? ¿Qué apuntaba? El título era bien bonito, pero entre otras cosas regulaba que la gente no podía ir con audífonos en la calle, es una cantidad de cosas que los ciclistas, crearon una serie de registros para que los ciclistas se vayan a inscribir, para tener monitoreadas todas las bicicletas del distrito. De hecho, hubo un caso interesante donde fue un ciclista al día siguiente que salió la ordenanza a registrarse y no tenía implementado nada, y en un cuaderno loro le habían puesto, tuvo que ir a llamarme al hijo y tomó fotos, dijo, para que vean que ni siquiera tienen, o sea, regulan para algo que ni siquiera está implementado adecuadamente, ni tienen idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esta normativa se regulan dos cosas. Se regula por un lado los sistemas de micromovilidad, que son los scooters, y por otro lado los de reparto, que también están generando una serie de alteraciones en la forma como convivimos con estas nuevas plataformas, porque empiezan a aparecer los Uber Eats, Globo y Rappi con servicios muy disruptivos en la entrega de comida o de lo que quieran, pero empiezan a ver que se acumulan en las puertas de los restaurantes. Entonces eso empieza a alterar un poco el orden de la ciudad, y lo que hay que hacer en esos casos es sentarse, entender bien qué está pasando y sentarse a regularlo de una manera razonable, pero no necesariamente esta fue la mejor forma, ¿no? Porque se crean una serie de registros. Por ejemplo, la municipalidad no sabía que estos repartidores trabajan para muchas empresas, o sea, uno puede trabajar para las 4. Y cuando uno ve que la caja la tiene, que la caja es de Uber Eats, eso no quiere decir que él es una persona que trabaja solo para Uber Eats, sino que compró la caja de Uber Eats, pero que no es empleado, no hay una relación laboral ahí. Eso no se termina de entender, y eso ha traído una regulación que ha sido muy mal recibida. Ahorita la municipalidad está cambiando la regulación, y probablemente los siguientes 2 o 3 semanas va a salir la nueva norma, después de haber, digamos, haberse discutido públicamente, porque hasta el 30 de agosto hay plazo para comentarios. Y aparece también luego este tema que les comentaba yo hace un rato, ¿no? Hace muy poco, en abril, se presenta un proyecto de ley para crear relaciones laborales en plataformas. ¿Ya? Y ahí es donde viene, fíjense desde dónde, perdón, este es el Frente Amplio y la izquierda peruana es la que ha propuesto este proyecto de ley. Ley del empleo digno que regula a los trabajadores en plataformas digitales. Sí. ¿Esto fue del mismo Congreso o gente que indució a que se haga la ley? Esta ley ha salido de... Sí, hay una persona que ha sido la que ha promovido esto, que se llama... me olvidé de una chica, ¿no?
que es asesora del congresista Manuel Lambert, y ella fue la que ha presentado, y bueno, está saliendo en prensa también a hablar del tema, Alejandra creo que se llama, está saliendo a promover este tema porque ella quiere que se regulen las relaciones laborales en estas plataformas, ¿no? Y la verdad les digo, en el mundo sobre este tema hay opiniones bien dispares. O sea, hay juzgados en el mundo que han considerado que sí, en un caso particular existe una relación laboral, en otros casos han considerado que no existe relación laboral. De hecho, hace poco salió una resolución muy buena en España donde se decía que no había relación laboral en este tipo de plataformas. Entonces, al existir tantos criterios distintos, que se resuelva caso a caso, pero no que la ley te diga que por el hecho de trabajar en una plataforma digital tienes que ser empleado de planilla, ¿no? Entonces, porque eso también incrementa los costos y traslada eso, el precio incrementa para el consumidor, todo se altera completamente la dinámica de una plataforma de este tipo. Claro, ella dice, esto no es un sobrecosto, sino eso es un derecho, dice, pero no, es que tampoco es un derecho, porque creo que caso a caso tienes que resolverlo, pero ya existe en el Perú este proyecto de ley y hay otro más que busca regular. Hay hasta ahí hemos visto transportes, hospedajes y alojamientos. El MINCETUR, el año pasado, sacó un reglamento, una norma que buscaba modificar un reglamento de hospedajes del año 91, que te decía lo siguiente, pero decía tal cual, que si uno tenía, digamos, una vivienda o algo disponible, podía alquilarla únicamente si se ocurrían tres cosas. Primero, que la capacidad hotelera esté full. Segundo, que haya un evento, pues, el mundial se celebra en el Perú y que no haya donde alojarse. O un desastre natural irreversible. Entonces, solo en esos casos se puede autorizar que alguien alquile. Fíjense, o sea, ¿a dónde apuntaba esta norma? A regular a las plataformas intermediarias, a regular a la economía digital de alojamientos, ¿no? Hacia eso iba, pero la forma de hacerlo fue restringiendo el derecho de nosotros como ciudadanos a alquilar, el derecho de propiedad que está en la Constitución. O sea, el que yo pueda alquilar mi casa a quien quiera y como quiera bajo las condiciones que yo quiera, ¿no? Entonces, fue tal el escándalo de este tema que incluso llamaron al ministro, casi lo interpelan por este tema, porque lo que se encontró fue que parece que hay un lobby muy fuerte del sector turístico más convencional que quería que se regulen estas plataformas. Nuevamente, el acercamiento de una manera equivocada, yendo a restringir libertades de los individuos, cuando en realidad por ahí no iba el tema. Mucha gente salió a protestar en medios sobre el asunto. Entonces, al final lo que hizo el Instituto fue retroceder y decir, no, ok, el tema que hay, pero ahora van a hacer otra propuesta nueva porque quieren volver sobre el tema. Entonces, se va a venir, y les digo que lo van a ver en prensa seguramente, una nueva discusión sobre cómo regular este tema. Finanzas. El mundo fintech, que ahora se conoce como el mundo de las finanzas, de las startups de tecnología financiera. Ese es el mapa un poco del Perú en este tema, ¿no? Fíjense que fintech implica mucho. Es todo y nada. O sea, al final la gente dice fintech y uno piensa que fintech es una startup que desarrolla tecnología para servicios financieros. Bueno, no. Esa es una forma. Pero un banco también puede desarrollar tecnología fintech, que puede desarrollar Yape, por ejemplo, es fintech. Las tarjetas de crédito en su momento también fueron fintech, porque eran tecnología para procesar pagos, ¿no? Entonces, al final, lo que más preocupa dentro del mundo fintech en relación a la regulación son estas verticales, ¿no? Aquellas en las que lo que hace la startup o lo que hace esta entidad o este emprendimiento es algo muy parecido a lo que hace un banco. Por ejemplo, crowdfunding. ¿Saben lo que es el crowdfunding? O sea, el hecho de poder levantar fondos de manera masiva, ¿no? Imagínense una Teletón, pero en una plataforma digital, pero o sea, imagínense que ustedes quieren levantar inversión para su emprendimiento. Lo que hace normalmente una startup ahora es ir puerta a puerta, hacer su pitch de venta y decir, bueno, sí, quisiera inversión en mi empresa. Bueno, si lo traes en una plataforma, lo haces desde un lugar hacia muchos. Y a cambio de esas inversiones que te pueden hacer, tú das a cambio de acciones. Entonces, eso es el crowdfunding, ¿no? Levantamiento de fondos de manera colectiva. Eso, al ser una forma de captación de dinero de terceros, es un tema que le preocupa, y vale, le preocupa a la autoridad, ¿no? Y ahí la
la SBS va a estar mirando. En Perú ya hay un proyecto de ley que acaba de ser aprobado, me parece, o está por ser aprobado en el Congreso para poder legalizar este tipo de emprendimientos que van a estar bajo la jurisdicción de la Superintendencia de Mercado de Valores, que está acá nomás cerquita. Lending, préstamos, micropréstamos. ¿No? Hay empresas que 24 horas sacan micropréstamos de 500 soles con una tasa de interés que varían. Eso también es un tema que le preocupa al regulador, ¿no? Y hay que ponerlo. Pero hay cosas en este mundo fintech que no tienen nada que ver con un negocio regulado, con algo que hacen los bancos. Por ejemplo, TasaTop es como un despegar, pero de tasas, donde yo lo que hago es simplemente veo tasas y luego o sea, comparadas todas las tasas del mercado para un crédito hipotecario, y escojo cuál es la que me interesa. Pero no es un negocio de intermediación financiera, no es un negocio. O sea, lo que le interesa al regulador es evitar que aparezcan los claves o los estafadores digitales, ¿no? Pero hay muchas cosas acá que no tienen nada que ver con Compara Bien. También es una plataforma para comparar información. Capvista, estas también son, estas de acá son las famosas casas de cambio digitales que ahora también hay, ¿no? Que no están reguladas específicamente. Ahora, sí, hay muchas de estas plataformas que tienen que cumplir con las normas de lavado de activos, ¿no? Y con estas regulaciones. Pero básicamente, la escena fintech local ha crecido muchísimo en los últimos años y también es un nuevo espacio que está sujeto a la regulación. Y en negocios como este hay que mirar muy bien cuando queremos lanzar un emprendimiento, porque si estamos en cualquiera de estas dos verticales, sobre todo porque vamos a estar muy cerca de ser regulados o de tener algún requerimiento de la autoridad que te pueden cerrar el negocio, más, si que no estás alineado. Acá hay un poco de data de cómo se está moviendo el mundo fintech en el Perú. 24% de las empresas que están en este sector están más orientadas a lo que es lending o préstamos, micropréstamos. Acá hay un tema, lo que les comentaba, ¿no? La Superintendencia de Mercado de Valores en un momento lanzó un comunicado, esto fue hace algunos años, diciendo: tengan cuidado porque hay empresas que están haciendo, están, digamos, indiscriminadamente pidiendo fondos sin tener la autorización debida, ¿no? Porque hasta antes de esta ley, hasta antes de este proyecto de ley de crowdfunding, todos estos levantamientos o estas ofertas calzaban dentro de la regulación tradicional, la oferta pública de acciones, ¿no? La OPA. Entonces, acá te decía, adicionalmente, que la publicidad o ofrecimiento de activos financieros en territorio nacional y empleando medios masivos de comunicación solo puede realizarse por empresas autorizadas por entidades del Estado, ¿no? Si tú quieres invertir en una empresa a través de una oferta pública, eso está regulado, una regulación bien extensa y bien intensa de la regulación. Entonces, lo que busca hacer esto es agilizar un poco esta nueva ley, es agilizar el marco legal convencional hacia algo un poco más digerible. Ese es el proyecto de ley que está por ser aprobado. Se llama Ley que regula el régimen jurídico de las plataformas de financiamiento participativo. No se llama crowdfunding, sino el nombre en castellano es financiamiento participativo. Son algunas respuestas que da la autoridad. Bueno, ¿cómo se ha movido el tema regulatorio en el mundo alrededor del fintech? Hay varios ejemplos. Un ejemplo es el caso de Singapur y el Reino Unido, que lo que han creado es han dicho: miren, como están apareciendo todos estos modelos de negocios nuevos que no podemos controlar, no podemos ser obstáculos para ellos, no podemos ser un estado que obstaculice la innovación y el emprendimiento. Entonces vamos a crear las cajas de arena o los sandboxes, no sé si se le llaman sandbox, que es como un espacio. ¿Qué pasa en una caja de arena? Bueno, los niños juegan en un ambiente controlado, ¿no? Entonces lo que se dice es: ok, lanza tu emprendimiento, yo no te voy a ir a fiscalizar ni nada, testea y te doy un plazo para que testees todo, y luego me hagas una presentación como los resultados de tu testeo para ver si es algo que realmente va a beneficiar a la comunidad local. Y si es que efectivamente los resultados son positivos, salen ya con la licencia lista para operar en el mercado, ¿no? Entonces es una figura bien interesante, porque el sandbox lo que busca es justamente permitirle al emprendimiento testear, pivotear, iterar cosas y luego sacar algo sólido al mercado, ¿no? Y eso en Reino Unido y en Singapur ha traído resultados bien interesantes, ¿no? En la aproximación en otros países como Latinoamérica y Estados Unidos ha sido más bien de regular no esta figura del sandbox de manera general, sino más bien por vertical, como decía. Perú, crowdfunding ha sido la vertical que se ha regulado por ahora. México es el otro camino. México lo que ha hecho es regular una ley
que es la ley FinTech, donde meten todas esas verticales que he visto que vieron en el gráfico inicial en una sola ley. Eso es el otro. Eso es, yo no sé qué se ha metido México cuando ha hecho esto, porque incluso en esta ley FinTech está regulando las criptomonedas, que es algo que ni siquiera ha madurado los bitcoins, o sea, ni siquiera ha madurado lo suficiente como para entender bien qué está pasando detrás de los bitcoins, como para sacar regulación. Entonces, sin embargo, ellos ya la han regulado en su ley y están ahorita enredadísimos porque tienen que sacar todos los reglamentos de la ley y están regulando algo que no se entendía, que no entendían ni que no habían madurado lo suficiente como para tener ley. Entonces, esos son los tres modelos, digamos, en el caso del sector de finanzas, ¿no? Sandboxes en el caso de Reino Unido, Singapur, ley general en el caso de México o leyes especiales en el caso de otros países de Latinoamérica. Es un poco el resumen de cuál ha sido el acercamiento legal al tema. Los abogados tampoco nos hemos quedado fuera, ¿no? Los abogados, también existe el mundo del legal tech, por ejemplo, que es una nueva tendencia de cómo generar disrupción en los servicios legales, ¿no? Este es un mapa de España, ¿no? Donde tienes cómo la tecnología está entrando a romper completamente los moldes del servicio legal para poder crear plataformas de automatización de documentos, por ejemplo, donde yo ya no necesito a un abogado para sacar un contrato, sino que voy a una plataforma y self-service, saco el contrato y a cambio de un pago, que lo hago de inmediato con tarjeta. O también existen los Ubers de abogados, donde yo no tengo que irme a una firma de abogados a que me reciba en una oficina toda llena de libros y de pinturas clásicas, sino que voy a la plataforma y escojo el abogado que quiero en función del expertise que tengo, ¿no? Y eso ya está ocurriendo en el mundo, ¿no? En el Perú también existen algunos emprendimientos que están haciendo algo de esto. Hay una empresa que se llama Quest Legal que hace algo así. Y también estamos empezando a ver la entrada de la tecnología en el mundo legal. Es algo fascinante, ¿no? Para mí es algo fascinante porque creo que tenemos que traer al mundo, el mundo de los abogados al siglo XXI, porque está largamente zambullido en el siglo XIX, ¿no? En muchas cosas. Y eso también permite una democratización y un mayor acceso a la justicia, ¿no? Porque si uno implementa tecnología disruptiva en el Poder Judicial y en estas entidades públicas, eso también beneficia porque da más transparencia, más acceso. Sin embargo, las reacciones de parte del sistema ya se empiezan a resentir. Miren cómo estamos viendo diferentes industrias de la reacción es la misma, ¿no? La aplicación Quick Borcio, ¿qué se llama? Era Quick de rápido, Borcio de divorcio. Entonces era una aplicación que lo que hacía era facilitar los trámites de divorcio. Sin embargo, una jueza argentina, es una aplicación que se llama Argentina, consideró que el nombre de la aplicación y la forma como operaba daba a entender que el divorcio era algo que se podía dar de manera muy rápida, y eso podía afectar el buen nombre de las personas y el orden público, porque te da a entender que te puedes divorciar así de manera muy rápida, y por esas razones decidieron prohibir la descarga de la aplicación, fíjense, prohibir la descarga de la aplicación en Argentina. No se puede ahora. En Francia se ha prohibido el uso del legal tech para predecir las decisiones de los jueces. Porque si uno mete inteligencia artificial en toda la base de jurisprudencia que emiten las distintas entidades jurídicas, no puede llegar a predecir con inteligencia artificial, ¿no? O sea, ok, el INDECO pide tantos miles de casos de consumidores en este tema. La tendencia es que cuando te dé un caso parecido, te resuelva de esta forma. Ya. Se ha considerado que eso no debe permitirse. En Francia se ha prohibido el uso de inteligencia artificial para poder revisar sentencias y poder predecir sobre la sentencia. Lo cual, por otro lado, da mucho más predictibilidad, porque si yo ya sé que hay un caso que, bueno, la autoridad va a salir, voy a perder, ¿para qué gasto si quieren en una demanda los abogados para defender un caso que yo, ¿no? Entonces, sin embargo, el temor a lo nuevo, nuevamente, el temor a lo desconocido, el temor a lo que viene, hace que a veces haya decisiones de este tipo que puedan bloquear nuevamente la innovación, ¿no? Y acá es un poco para como un poco de cierre de los temas que estamos viendo, ¿no? ¿A qué quería llegar con todos estos temas que les he venido mencionando? Es muy importante cuando uno quiere lanzar una plataforma digital, un emprendimiento digital, al momento de escalarlo y sacarlo del país y llevarlo a otro. Ya no solamente tiene que ver el tema de constitución de la empresa, temas tributarios, sino que hay que hacer todo un apego normativo para saber si el negocio que nosotros estamos llevando a este país va a ser bien recibido o no. Porque en el Perú hemos visto cómo ha pasado con las disputas, con Uber, con todo.
es natural una reacción de parte del sector más establecido para decirte no me gusta tu modelo de negocio, estás viniendo a alterar el orden público, cámbialo, ¿no? Entonces, porque la tecnología es así, la tecnología va mucho más rápido que la regulación. Entonces, una primera sugerencia y recomendación que yo siempre doy es que antes de lanzar un proyecto en un mercado distinto, hacer todo el mapeo de los stakeholders relevantes en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Imaginemos una solución que busque ser como el Uber de la construcción. La vez pasada vino una persona que me dijo que quería ser el Uber del gas. Creo que ya existe una aplicación así que te vende el gas por consumo, no por balón, sino van midiendo cómo va y te llega a tu casa automáticamente, te reponen automáticamente sin necesidad de que tú tengas que estar llamando, ¿no? Pero imaginemos un Uber de la construcción, en el que lo que hace la empresa es se convierte en un intermediario entre personas que quieren construir una casa y personas que tienen, digamos, disponibilidad para construir albañiles, no sé, gente que tiene... hagamos el ejercicio, ¿no? ¿Quiénes son los principales stakeholders de esta nueva tecnología, ¿no? O sea, Ministerio de Vivienda, puede ser, sí, una autoridad que podría venir a cuestionarme cosas. ¿Quién más? Ministerio de Trabajo, sí. Municipios, porque hay toda una serie de regulaciones sobre construcción. ¿Quién más? Gente posiblemente de Congreso que sea muy vocal en el tema de, no sé, proyectos de ley vinculados al tema de construcción. Y es decir, identificar todas aquellas autoridades y entidades también del sector privado, gremios, en los que yo pudiera, digamos, tener algún tipo de acercamiento como para poder entender mejor qué cosas es lo que está ocurriendo. Un mapeo también legal, porque hay que ver todas las leyes que aplican a ese negocio que yo estoy queriendo entrar a generar disrupción, ¿no? Fíjense que lo que está ocurriendo es que entramos a negocios que ya están bien establecidos para generar disrupción con tecnología. Y a veces pensamos que ya, o sea, que simplemente tecnología ya está. No, hay todo un tema legal alrededor que tienes que uno limpiar antes de lanzar esto, porque si es que lo lanzas te puede reventar en la cara, ¿no? Estrategias de relacionamiento también con las autoridades, es decir, poder un poco presentarte y decir, miren, ¿saben qué? Yo vengo de tal lugar, tengo este plan que tiene esta serie de beneficios, o sea, no entrar de frente por patadas y lanzar tu emprendimiento en las calles o tus scooters o lo que fuera sin haber tenido un acercamiento previo con las autoridades como para por lo menos informarles de qué se trata y ponerte un poco a disposición, ¿no? Porque o sea, si ya de por sí la tecnología está siendo disruptiva, muy disruptiva en sí misma, cuando estos negocios tienen su parte física, que es la de implementar en la ciudad, el tema choca mucho con la forma como hemos venido funcionando como sociedad, ¿no? Entonces, además de eso, hay una serie de temas muy importantes de tener como en checklist de cosas que tenemos que mirar cuando lanzamos un emprendimiento en algún país, ¿no? Ya casi se ha hecho una regla que en los negocios digitales existen, o sea, la clave es tener una buena base de datos, ¿no? Para poder tener incluso poder hacer marketing digital. Bueno, esa captación de información está regulada bajo las leyes de protección de datos personales. En el Perú ya existe una ley que te dice que tú no puedes utilizar la información de una persona sin su permiso. Y ese permiso tiene que ser previo, expreso y antes de usar, ¿no? Eso ya existe en muchos países de la región y en el mundo. De hecho, las grandes sanciones que se han impuesto también a empresas de tecnología han sido justamente por infringir esta ley de protección de datos personales. Yo tengo que informar a la persona qué cosa es cómo voy a utilizar su información y para qué la voy a utilizar y dónde la voy a alojar y cómo la voy a mantener y la voy a proteger. Protección al consumidor. Ese es otro gran tema que van a encontrar. En la medida que sea una aplicación o una plataforma digital que tiene interacción con el público, protección al consumidor. Los Indecopies del Perú y de otros países van a ser tus principales stakeholders ahí, porque los reclamos que hagan los clientes van a ir disparados directamente de la autoridad que te va a ir a buscar. Competencia desleal. Hay una regulación sobre publicidad también en Perú, que también la supervisa el INDECOP. Y ahora es muy común, por ejemplo, en que plataformas digitales utilicen a influencers. Entonces, es que les ha pasado que han visto que los utilizan, o sea, les pagan para que promocionen una marca, su marca, ¿no? Entonces, de pronto Green está por las calles y ha contratado a 20 influencers para que ellos salgan a las redes a decir, a hablar bien del producto. Bueno, lo que te dice esta ley básicamente es que tú no puedes salir a decir, a publicitar algo sin ser transparente, como cuando uno hace publireportajes, ¿no? O sea,
el reportaje por ley tiene que decir público, reportaje arriba, porque si no está dando a entender como si fuese la opinión a favor. Entonces, eso no está tan claro ahora en el mundo digital porque hay muchos influencers que no lo hacen necesariamente, pero hay que dejar claramente cuando es publicidad y cuando no es publicidad. Y hay zonas medio grises, ¿eh? No todo es tan claro como sí. Hay zonas, por ejemplo, cuando te dicen, ok, si te digo, si yo te mando un regalo para que tú lo abras y lo difundas, eso es publicidad. Y puede ser publicidad, porque es un canje, ¿no? O sea, te lo doy para que tú le hagas, para que tú lo difundas. Entonces, la importancia acá es la transparencia, ¿no? Si yo monto una campaña de lanzamiento de un producto nuevo, en un país nuevo, tengo que cumplir con esta publicidad. En el campo del comercio electrónico y de la economía digital también hay otras leyes interesantes, como por ejemplo la ley de firmas y certificados digitales, la ley de firmas electrónicas, ¿no? Porque muchas, o sea, no tiene sentido lanzarse en una plataforma digital como un servicio físico de firma de contratos, o sea, no tienes. Entonces, lo que vas a querer hacer es tener un sistema de firma de documentos o de aprobación de aceptación de condiciones digital y que sea válido legalmente para cuando haya algún incumplimiento, puedas tú tener ahí la herramienta de justificación. Entonces, acá todavía en el Perú tenemos un terreno un poco más grande si bien tenemos una ley de firmas y certificados digitales, el tema de prueba es un tema bien complicado. Los jueces peruanos lamentablemente no están capacitados para poder entender bien que cuando un documento nace digital con valor real. Nos pasa incluso actualmente con la SUNAT. Ha sacado todo ese servicio, este sistema de facturación electrónica, sin embargo te pide que lo imprimas y lo tengas ahí guardada para la digitalización. O sea, no hay ningún sentido, ¿no? O en el pasado, hace muchos años, existió en el Perú una ley, bueno, existe hasta ahora una ley de microforma. No sé si alguna vez ustedes se han topado con esa ley. Que la ley de la microforma es, o sea, yo recuerdo que cuando iba a la universidad y quería leer una tesis o algún diario del pasado, me iba a unas especies de microscopio donde yo miraba y veía ahí las imágenes condensadas en unos cuadritos ahí. Bueno, esa es la microforma. Entonces, es un proceso en el cual tú pasas el físico a ese formato y es un formato seguro donde se ha verificado que pasó tal cual y está ahí condensado. Eso existió en el Perú y el Perú fue el primer país, creo, del mundo que tenía regulado una cosa así, ¿no? Entonces, lo que te decía es que cuando tú pasabas la información del físico a la microforma, ya tenías un valor legal siempre y cuando cumplías con ciertos requisitos. Lo que ocurrió fue que esta ley nunca se implementó, quedó un poco ahí en el aire. Hay gente que sí se certificó como fedatario informático. Los notarios se molestaron en su momento porque dijeron, oye, acá nosotros somos los que damos la fe pública, no puedes crear una figura nueva de un fedatario informático para hacer esto. Entonces, pero lo cierto es que hasta que pasó el tiempo y pese a que existía esta ley de microformas, muchas entidades públicas seguían pidiendo que lo guardes en físico, ¿no? Entonces, hasta que no hagamos ese tránsito de que el documento que nace en digital tenga el valor legal por sí mismo en digital, va a ser complicado, ¿no? Y en sexto lugar, sobre todo, tener bien claro el tema de la regulación sectorial, ¿no? Lo que les decía, entramos en un sector, por ejemplo, de construcción, tenemos que mapear muy bien la regulación del sector de construcción. No significa que como yo soy una plataforma digital, a mí no me aplica nada de eso porque estoy en internet, no. Hay una cantidad de regulaciones muy grandes que se van a aplicar y que se convierte en una especie de due diligence necesario al momento de lanzar un emprendimiento, ¿no? Sobre todo porque ya no hay muchas alternativas para sacar nuevas iniciativas de negocio que no toquen el mundo digital, ¿no? Que la nueva generación de gente que viene ya nativa en digital, ¿no? Así que esas eran algunas de las cosas que quería comentarles ahora. No sé si tienen dudas, preguntas o algunas interrogantes sobre el tema. Vamos a empezar a conversar ahora. Sí, en el tema de protección de datos personales hay una necesidad de cuidar la base de datos, etcétera. Una pequeña empresa, por decir cualquier tema, una peluquería que simplemente acopia la información de sus clientes, también tiene que tener toda esa complejidad. Sí, la ley no hace distinción entre pymes o empresas grandes y es un problema porque la autoridad, por ejemplo, sancionó una bodeguita en el Cusco por no tener adecuadas, o sea, no sé cómo habrán llegado ahí, pero la sancionaron y le pusieron 3 UITs, obviamente la quebraron, claro. Son 3 UITs para una bodega, es salvaje, ¿no? Pero sí, básicamente lo que les dice esa ley es que ustedes tienen que primero mapear sus bases de datos y saber dónde es, o sea, ¿qué bases de datos de las que ustedes tienen? Tienen datos personales, datos de personas naturales, no de empresas, sino de personas naturales. Y una vez que han identificado en su organización cuáles son esas bases de datos, lo que se hace es se declaran ante la autoridad. La autoridad está en el Ministerio de Justicia y
aquí, es una autoridad nacional de datos personales. No es que ustedes entreguen la base de datos en el gobierno, sino que llenan unos formularios donde dicen, sí, tengo una base de datos de clientes que tienen estos campos. Entonces se llena, se presenta y se cumple con una de las obligaciones. Pero de ahí, cada vez que ustedes capten información de fuera, cada vez que ustedes capten a través de formularios online, tiene que haber todo un consentimiento ahí que ustedes le ponen a la persona. Yo acepto que todo eso tiene que estar muy bien detallado, porque el que le dices cómo vas a cuidar su información, para qué la vas a utilizar, si la vas a transferir, si la vas a tener en la nube, por ejemplo, y va a estar alojada en el extranjero también, tienes que decírselo. Hay una serie de detalles ahí que ya tienen que tener en un momento hablado. Tengo una curiosidad, ¿cómo es que debido a que multaron esta bodega? Creo que era porque no habían declarado sus bancos de datos, me parece. Pero una bodega, ¿en qué forma? Por su Clientes. clientes datos. Los clientes ¿Se ven dónde? en un cuaderno. Claro. O sea, esta base de datos, la que está en el Excel, como la que está en un libro, o sea, el vigilante acá de entrada, eso es un banco de datos. O sea, el nombre técnico es banco de datos, porque coloquialmente se le conoce como base de datos, pero sí es. Entonces, por lo menos una empresa, cualquier empresa tiene 3 bancos de datos claramente identificados, proveedores, clientes y trabajadores, o sea, eso sí, de cajón. O sea, y hay ciertas excepciones en la ley en las que tú no tienes que pedir el permiso. Por ejemplo, si yo contrato a alguien entre mía y le voy a pagar su sueldo, para pagar su sueldo tengo que pedir sus datos personales. Entonces, en esos casos, si estoy ejecutando un contrato, para ejecutar el contrato necesito la información. Entonces, en esos casos no necesito pedirle permiso, sería absurdo. Si le voy a cobrar una deuda a alguien, también. O sea, para cobrar la deuda, entonces los datos personales que utilizarlos. Oye, te voy a mandar una notificación de cobranza, pero sería absurdo tener que pedirle permiso para cobrar. Entonces, hay casos en los que no es necesario pedir permiso, ¿no? Pero hay muchos otros en los que sí, ¿no? Sobre todo si tienen una página web o algún portal de internet, la ley dice que tienes que tener una política de privacidad en la que cada vez que la persona te mande sus datos, acepte eso, ¿no? Y sepa las condiciones que le estás poniendo, ¿no? Una consulta. Hablaba mucho sobre la regulación de estas plataformas digitales que usan espacios físicos o en caso como por ejemplo el escudo, ¿no? Pero y las que son netamente digitales que te da hacer como Netflix, por ejemplo. Ajá. ¿Existe regulación también? ¿Qué más es eso? Sí, o sea, sobre todo en el caso de Netflix, lo que está empezando a ocurrir ahora es que ¿quién crees que es el principal o el principal enemigo de Netflix? Sí, Netflix. Las cableras, por ejemplo, el cable se está yendo por un tubo, ¿no? Sí. Ya casi, o sea, yo creo que DirecTV es el único que se mantiene a flote porque tiene una serie de derechos deportivos y cosas interesantes que uno puede mirar, pero yo solamente veo esas cosas muy puntuales, pero no es normal, o sea, es muy raro que uno entre a ver, sin embargo, me meto a Netflix a mirar. Mucha Y hay- gente está dejando acá. Sí, el cable está dejándose, o sea, Telefónica, por ejemplo, que tenía el famoso cable mágico que era rey en un momento, ya está desapareciendo, ¿no? O sea, y ahí sí lo que está pasando es que lo que están pidiendo las cableras, los dueños de carros y caballos del mercado, es que se regulen a estos nuevos actores, ¿no? A Netflix, para que puedan, por temas de tributos, por temas de competencia real, o sea, siempre el sector afectado, el sector establecido afectado va a querer buscar regulación para el otro, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con la fintech y los bancos, o sea, es un fenómeno que se empieza a repetir. Pero, sí, por ahí viene un poco el tema, ¿no? Y también está viendo un poco de parte de las productoras de cine, creo que no sé si vieron el último, Steven Spielberg salió a criticar mucho a Netflix, me parece, por alguna de estas plataformas que lanzaron una primicia, Roma fue, ¿no? Porque decía que ese tipo de series no se ajustan a los estándares clásicos de la industria o una cosa así, ¿no? Entonces, ahí ves la resistencia, ¿no? La resistencia al cambio, a lo nuevo, a que no tenga que pasar por el circuito clásico de producciones, sino que puedas tú generar una audiencia masiva a nivel mundial a través de una plataforma digital, ¿no? Es algo bien loco lo que está pasando, estamos viviendo una época, Pero la plataforma digital se puede manejar de una forma como si fuese física, igual, porque
tú puedes restringir el uso de una aplicación a un país, Sí. ¿no? Entonces, que no lo puedes restringir ya es un tema de que te pones tú solo trabas. Sí, o sea, bueno, China, por ejemplo, es un ejemplo claro de eso, ¿no? China tiene políticas de censura bien grandes y claramente tiene además una policía digital gigantesca, o sea, tú no puedes decir prácticamente nada en China, así que todo lo escanean, todo está revisado por el gobierno y si es que hay contenidos que, por ejemplo, son contrarios al gobierno chino, ellos te pueden apagar la web, te pueden bloquear, te filtran de tal manera que no. De hecho, Google estuvo mucho tiempo, o sigue, fuera de China, ¿no? No tienen, porque simplemente decidió, o sea, el gobierno chino no está de acuerdo con muchas cosas que libremente la gente publicaba en la plataforma, ¿no? Y ahí entran, o sea, por ejemplo, ahí entran todas estas discusiones sobre contenidos de odio, sobre censura, porque el Internet es probablemente quien más le incomoda a los estados, a los políticos, ¿no? Porque son lugares donde uno puede difundir información pues a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, empiezas a ver, no sé si vieron este caso último de esta matanza que hubo en Nueva Zelanda de un tipo que venía, ¿no? Lo que está pasando es bien interesante porque plataformas digitales como Facebook, por ejemplo, ya les están exigiendo que censuren, o sea, les están exigiendo y diciendo, ¿sabes qué? Tú no puedes permitir que se difundan discursos de odio a través de tu plataforma o racistas, no sé. Entonces, ¿qué están haciendo estas plataformas ahora para tratar de ser lo más equilibradas posible? Bueno, los algoritmos de la plataforma están siendo entrenados para poder identificar ese tipo de contenidos que son realmente racistas. Ahora, es muy difícil porque ahí te das cuenta en realidad que la inteligencia artificial, bacán, pero la programa es un ser humano, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estuve en un taller de Facebook hace como un par de meses donde nos hicieron ejemplos, ¿no? Nos ponen ya, por ejemplo, esto que está acá, ¿no? Y salía un señor que decía, ellas golpean como perros cada vez que las filman, ¿no? Entonces, eso era... No, el primer ejemplo era estos perros musulmanes, ¿sí? Entonces, y ponían un icono ahí con una cara como de molestia, ¿no? Entonces ya, ese post, esa publicación es un contenido que hace la plataforma debe ser eliminado. Entonces tú programas a la plataforma en el algoritmo para que detecte cosas parecidas a esas, pero claro, en ese caso la gente decía, claro, porque el perro no puede ser musulmán, o sea, un perro, ahí claramente estás utilizando la palabra perro como insulto. Entonces estás insultando a los musulmanes, entonces sí calza como racismo, pero si tú pones lo mismo y creas una regla y luego hay contenidos que probablemente no son racistas y que van a calzar dentro de esa regla y van a ser sacados. Lo que pasó con el caso de esta matanza es que el algoritmo de Facebook identificó que podía ser, o sea, que era muy parecido a juegos de video. Los juegos de video son que salen los chicos, entonces no eliminó el contenido, se quedó el contenido ahí y luego una vez que lo reportaron ya lo eliminaron, pero ya se había difundido por toda la plataforma a nivel mundial. Entonces es muy difícil entrenar al software como para que el software autónomamente decida qué cosa es y qué cosa no es, aún si fuese un humano, es bien subjetivo. Entonces se están viendo ahora enfrentadas estas plataformas a censurar, a la censura privada, ¿no? Se está empezando a promover una suerte de censura privada que vamos a ver qué termina eso, ¿no? Pero sí, o sea, el tema de las noticias falsas también se está convirtiendo en un negocio bien grande, ¿no? De los fake news, de las noticias falsas. Nos ha pasado en la época del niño costero, cuando empezaron a llegar esos audios del supuesto militar o de los psicosociales, ¿no? Que vayan a comprar agua porque se va a acabar. O sea, se empiezan a viralizar de una forma increíble y la gente normalmente repostea y, o sea, reenvía y similar, ¿no? Entonces, todo eso está generando un cambio bien radical en la forma como entendemos nuestra realidad, cómo hacemos negocios en el caso de estas plataformas digitales. Hay que ver hacia dónde vamos. Pero lo cierto, lo que a mí me parece bueno de todo esto es que es una época fascinante. Creo que nos está tocando vivir una época. Creo que debe ser como la revolución industrial cuando recién apareció para los que vivían en esa época, ¿no? O sea, que de pronto todo se industrialice, ¿no? Ahora todo está volando de una manera increíble. O sea, es que la velocidad es mucho más grande y el impacto es mucho más alto, ¿no? Muchas veces más rápido de lo que lo podemos manejar. Sí, sí. Aprendemos algo, o sea, ya aunque lo dominamos entre comillas, y aparecieron 5 cosas más en adelante y ya nos deja como que fuera de la zona, ¿no? Entonces, las normas y las leyes también se han tenido que ir adecuándose al nuevo espacio, pero es muy difícil. O sea, yo no creo que
Mi posición es muy siempre pro innovación, pro tecnología y anti-regulación irracional, ¿no? Porque creo que muchas veces este tipo de ejemplos que les he puesto a lo largo de las charlas, lo que lejos de lograr una promoción, pueden terminar bloqueando la innovación. Entonces, sin embargo, creo que el tema legal es un tema que hay que tener mapeado desde el inicio. Cualquier tipo de negocio, cualquier salto que se quiera hacer a otra jurisdicción, a otro país, que en otros países hay normas muy parecidas. Prácticamente uno puede tener su checklist armado y si quiere exportar, digamos, este negocio a Colombia o a Chile, puede encontrar estas discusiones que están dando en todo el mundo. En Japón, en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, así que ese es el mundo que nos está tratando de vivir. Así que, ¿tienen alguna otra? Sí. Una consulta. Sí, yo creo una startup o una plataforma digital y monetizo porque puedo ganar suscriptores mediante otra vía, ¿no? Para ganar dinero. ¿Es necesario que yo cree una empresa o con RUC y todo y pagar impuestos o yo puedo vivir con mi plataforma digital y puedo tener mi cuenta de ahorros que me paguen por esa o que me lleve mi dinero ahí, ¿no? Sí, o sea, lo ideal es que tú, o sea, si quieres realmente tú escalar un negocio y quieres, lo recomendable es que formalices tu negocio y crees tu empresa, ¿no? En realidad no es necesario. No es necesario. O sea, no es necesario en el sentido de que tú lo usas digitalmente, tecnológicamente sí lo puedes hacer sin necesidad de constituir, pero legalmente sí deberías tener. Pero nadie te obliga o... No, nadie te obliga. Hasta que entonces si te encuentra la SUNAT o alguien que está haciendo algo. Que a la hora que bancariza aplica de que tenga una cuenta. Claro. Ahí está tu nombre, los impuestos los pagas tú, no la empresa, no tú. No necesariamente tampoco. ¿Por qué? Porque es cierto que tú puedes tener esa empresa no es personal, entonces, pero esa empresa no existe. El gobierno No. Él como persona natural tiene que pagar impuestos a la renta. Claro. Ahora déjeme. Está bien, pero eso sí existe aquí. Pero él lo puede hacer en cualquier país donde no exista eso. O sea, pero corrígeme, los ingresos los recibe él aquí en el Perú, entonces es tributable acá en Perú. Por el ITF te saca de una. La otra forma que algunas personas ya lo están haciendo es que tú vendes tus servicios aquí, pero tú eres una cuenta en Estados Unidos. Entonces, es que realmente el Perú, o sea, poner una empresa en Perú digital es un estorbo. Por eso es que muchos peruanos que están haciendo esto están abriendo cuentas en Estados Unidos. O sea, tú debes saber eso. O sea, abren cuentas en Estados Unidos y usan su dinero desde allá. O sea, ni siquiera tienen que tener el dinero físico acá. ¿Y no tienen que tributar allá? Deberían. No, es diferente de la tributación. Pero en algún momento, en algún lugar te vas a tener que tributar. Claro. Que lo hagas o que te atrapen o no es otra cosa, ¿no? Claro, el resto del dinero va a dar de esa manera. Sí tributan. La diferencia es que no tributan como acá. Yeah. Es diferente. O Claro, sea, las tasas de tributación varían, ¿no? es mucho menor. Entonces, pero sí, o sea, tecnológicamente tú podrías abrir ni siquiera una página web, un fanpage de Facebook, o sea, hasta ahora a través de Facebook también se pueden hacer pagos, se pueden, Claro. pero eventualmente en algún punto, si es que tienes una cuenta, como tú dices acá, localmente, en algún momento se te pueden detectar, en algún momento esos ingresos que tú recibes periódicamente, o incluso el propio banco te puede cerrar las cuentas si te encuentra que hay transacciones que no tienen fondos claros de dónde procedencia, no sé. De hecho, ha pasado con la fintech. Muchas fintech en el Perú utilizan cuentas de bancos y de pronto empezaron a recibir una serie de transacciones y son empresas formales construidas en Perú. Y de pronto dicen un momento, que esto va contra la norma de lavado de activos o de conocer bien a tu cliente. Entonces, nada, cerrada la cuenta. Oye, pero si hay una empresa, no. Que necesito saber el origen de estos fondos, ¿dónde están viniendo? Porque de pronto entran, no sé, $5,000 a tu cuenta y luego salen, porque son empresas que hacen tipo de cambio, ¿no? Que hacen cajas de cambio digital. Esas son las complejidades que nos tocan. Algo muy interesante, justamente hoy una pura empresa para ganar dinero, pero en el caso de Amazon, donde empezó a ganar, digamos, la empresa más rica del mundo, el gobierno trató de obligar a Amazon a pagarle más a sus empleados, porque no es justo de que tengas empleados ganando $5 por hora, donde tu margen de ganancia es exorbitante. O sea, hasta tal punto, digamos, de que el gobierno tiene de cierta forma que crear equidad y el empresario tiene que ser consciente de eso. O sea, yo tengo una empresa pequeña y bueno, empecé a ver buenos negocios y ando con
mi BMW, pero tengo trabajadores que ni siquiera tienen los FPS, ni siquiera tienen equipos buenos, ni siquiera tienen un uniforme roto, tienen un lugar sucio donde están almorzando. O sea, no es equitativo. O sea, el empresario tiene ese el problema, ese es el problema del empresario, no tanto del gobierno, ¿no? Sí, sí. ¿Algo más? Bueno, en todo caso, espero que ha sido interesante lo que les hemos comentado hoy. La idea es que puedan haberse llevado a esta idea de que hay todo un mundo legal alrededor de la economía digital que hay que tener en cuenta en cualquier momento de lanzar un negocio, ya sea acá o hacerlo fuera. Hay un due diligence que hacer antes porque puede ser que lancemos un negocio y de pronto de arranque nos cerraron el negocio porque no habíamos visto que había una regulación importante que tener en cuenta. Y hay que mapear bien todo esto, digamos que es un ejercicio interesante como para hacerlo de checklist al momento de empezar. Desde tu perspectiva, ¿cuándo se estarían asentando las bases para la regulación digital de las plataformas digitales? Ya está ocurriendo, ¿no? Como les hemos mostrado hace un momento. No, se está discutiendo, pero o sea, más o menos, ¿por dónde va esa regulación? O sea, ¿qué se están discutiendo sobre qué regular? Por ejemplo, lo que se está discutiendo ahorita es temas tributarios. Es un tema que es una discusión grande, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cómo escala un negocio digital? Una startup tú la creas acá y se les denomina justamente emprendimientos de alto impacto porque escalan rapidísimo, ¿no? Y escalan rapidísimo porque todo lo haces desde una misma plataforma que provee servicios a 1000 países. No es como los emprendimientos de hace unos años en los que tú de repente, no sé, querías montar tu fábrica de cerveza y para montar tu fábrica de cerveza tenías que construir una fábrica de cerveza en otro país y luego buscar otra en otro país y construir algo físico, ¿no? En este caso es una plataforma que Uber dispara desde su misma plataforma y Holanda todo, ¿no? Entonces genera una serie de eficiencias, pero por otro lado no necesariamente te constituyes en el país para tributar en el país. Entonces, eso genera, o sea, digamos, diferencias en las que todavía no se han resuelto. Por ahí hay discusiones a nivel de la OCDE para ver cómo es que deban tributar estas plataformas digitales a futuro, porque no están en una jurisdicción, están en miles al mismo tiempo. Y exigir que se constituyan en cada una de estas jurisdicciones es un poco ir contra la propia dinámica del modelo. Entonces, pero por otro lado hay el interés legítimo de los estados de que tributen. Entonces, hay un problema, ¿no? Entonces, porque lo que va a empezar a ocurrir es que van a aparecer estados que van a empezar a ahogar en sus jurisdicciones a estas empresas. Ya, tú tributas, por ser digital, tributas más. O no sé. Entonces, por ahí vienen unas discusiones tributarias, discusiones también sobre responsabilidad. ¿Quién tiene responsabilidad? ¿Qué tanta responsabilidad hay de asumir la plataforma digital? Eso es un tema que viene fuerte. Temas laborales, como hemos visto. Relaciones laborales en las plataformas digitales con quienes interactúan. O sea, hay varios frentes abiertos, hay mucho que se viene por encima. Lamentablemente acá en el Perú no tenemos una entidad que sea como el filtro de ese tipo como el guardián del ecosistema digital, digamos, ¿no? Porque en Colombia, por ejemplo, tenés un Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que es el Ministerio Rector del sistema. O sea, ellos se encargan de conocer un proyecto descabellado del Congreso, va a opinión del Ministerio del MINTIC, se llama, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Y por lo menos es una entidad rectora que filtra, ¿no? No sale regulación municipal por acá, del Congreso por otro lado, del Ejecutivo por otro lado, y eso. Acá tengo el Ministerio de Transporte. Pero comunicaciones solamente de la parte de las empresas de telecomunicaciones, no es tema digital. Entonces tienes la responsabilidad está distribuida en miles de entidades públicas, entonces ahí no se permite, digamos, centralizar y eso trae problemas porque salen iniciativas descabelladas o no se pueden desarrollar políticas públicas consistentes. Bueno, pues entonces muchas gracias. Sí.